El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, presentes esta mañana en Catedral de San Marcos y quienes siguen esta Eucaristía a través del canal 92, que el pasado 15 cumplió su 4º aniversario, y la Radio Diocesana, La Voz de la Buena Nueva, por las redes sociales, para que muchos puedan participar virtualmente, espiritualmente, aunque lo ideal es la presencia física, corporal, porque no basta solamente con la comunión espiritual si no hay motivos, si no se está enfermo, si no es un anciano que no puede moverse, si no son personas que viven lejos de los templos parroquiales. Un católico está llamado, porque es uno de los mandamientos de la Iglesia, a participar de la Eucaristía del Señor. Desde que Jesús instituyó la Eucaristía el Jueves Santo y dijo a sus apóstoles que lo hicieran en memoria suya, desde la época apostólica, la Iglesia se ha reunido cada domingo para celebrar con gozo, esperanza y alegría la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en su misterio pascual que se hace presente en cada Eucaristía, pero también en el pan de la palabra que igualmente nos alimenta. El libro de los Proverbios presenta una invitación de la sabiduría a participar del banquete que ha preparado en su casa.
Y en el Antiguo Testamento, la comida tiene un significado simbólico. Es la enseñanza de los sabios y la asimila a quien la escucha. El pan y el vino que ofrece no son los productos del trigo y de la vid, sino más bien símbolos de la prudencia y la sensatez. El texto de Proverbios anticipa de alguna manera el ofrecimiento que hará Jesús de su cuerpo y de su sangre, y que simboliza la entrega de toda su persona. El Señor se entrega como alimento para que los suyos participen de la vida del Padre. El capítulo 6 de San Juan, meditando en estos últimos domingos sobre el discurso del pan de vida, llega hoy a su punto culminante al aparecer con todo realismo los elementos sacramentales de la Eucaristía. Jesús no habla solo del pan de vida como comida, sino que también de su sangre como verdadera bebida. Ambos signos constituyen los elementos fundamentales de la Eucaristía. La fe de la Iglesia, en que mediante la conversión del pan y del vino, su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. San Agustín, comentando esta frase, quien come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él, afirma que comer aquel manjar y beber aquella bebida es lo mismo que permanecer en Cristo y tener a Jesucristo, que permanece en sí mismo. Y por eso, quien no permanece en Cristo y en quien Cristo no permanece, es indudable que no come ni bebe espiritualmente su cuerpo y su sangre, aunque materialmente y visiblemente toque con sus dientes el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. Aquí, indudablemente, San Agustín se refiere a la importancia de la fe, de creer que ese pan de trigo y ese vino de uva consagrados, aunque física externamente aparezcan lo mismo, para nosotros desde la fe han sido transformados por las palabras de la consagración en el cuerpo y en la sangre de Cristo. La palabra de Dios de este domingo nos debe ayudar a comprender, a valorar más y apreciar mejor la vivencia de la Eucaristía como fuente y cumbre de la vida cristiana, como alimento de vida eterna que nos sostiene y fortalece en nuestro caminar, peregrinar a la casa del Padre, con el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, del cuerpo y sangre de Cristo. Cristo nos ha dejado el encargo de que cada vez que nos reunamos en su nombre, hagamos memoria de su última cena, en la cual el Señor se ofreció a sí mismo por nosotros, se entregó totalmente y sin reservas por nuestra salvación y nos dejó la misión de hacer lo mismo, como también la Virgen María en las bodas de Caná les dijo a los sirvientes que hicieran lo que su Hijo Jesús les dijera. La Eucaristía es la acción máxima de gracias
que los católicos estamos llamados a celebrar y a revivir en la fe como el tesoro más grande y valioso que Jesús nos ha dejado, juntamente con su madre, la Virgen María, como mujer eucarística, como dirá San Juan Pablo II. La Eucaristía, pan entregado para la vida del mundo, es la condensación de la vida de Jesús, vida entregada para la salvación del mundo. Para condensar su vida, Jesús echa mano de dos símbolos muy humanos: el pan, símbolo de compartir la necesidad humana, y la copa de vino, símbolo de la alegría. Este doble gesto, que simboliza toda la vida de Jesús, es el que los católicos celebramos porque lo vivimos, o al menos porque deseamos vivirlo. Es aquí donde podemos comprender cómo este discurso sobre el pan de vida que hemos venido reflexionando, que ha iniciado con el milagro de la multiplicación de los panes, luego queda superado como una referencia a Cristo mismo, pan vivo bajado del cielo. Las comunidades cristianas primitivas percibieron muy pronto la necesidad de reunirse para celebrar la fracción del pan o la cena del Señor, como lo relatan los Hechos de los Apóstoles, allá en el capítulo 2 y en el 4. En la Eucaristía o en la Santa Misa, como le llamamos normalmente, encontramos fortaleza para no desmayar en el camino de la fe. Encontramos la presencia del Señor que nos anima a vivir los valores del Evangelio, a amarnos como hermanos, a apoyarnos los unos a los otros, a preocuparnos por el bien de los demás, especialmente de los más pobres y necesitados. Por eso, la celebración eucarística debe ser un momento fuerte de comunión con Cristo, pero inseparable de la comunión con los hermanos. Por eso recuerda aquel otro episodio cuando Jesús dice: si cuando vas a dejar tu ofrenda al altar, ¿te acuerdas de que tienes alguna queja contra tu hermano? Vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego presenta tu ofrenda al altar. Lo mismo sucede con el sacramento de la confesión. Hemos de confesarnos antes para poder recibir dignamente al Señor. La Eucaristía no nos puede separar de la realidad, de los gozos y esperanzas, de las angustias y tristezas de los hombres y mujeres que luchan para que los valores del reino de Dios se implanten en nuestro mundo. No podemos acercarnos, pues, a la comunión por rutina, ni por costumbre, ni por tradición, sin ser conscientes de lo que significa y a lo que nos compromete libre y voluntariamente. En la historia de la Iglesia encontramos testimonios maravillosos de hombres y mujeres que se sintieron transformadas por la participación en la Eucaristía. De ahí la larga lista de mártires, confesores, papas, obispos, fundadores de congregaciones religiosas, sacerdotes, diáconos, padres de familia, jóvenes e incluso niños que han dado hasta su vida por creer firmemente en el cuerpo y en la sangre del Señor. Y cuántos familiares, amigos, conocidos nuestros que nos han precedido ya en la fe y han vivido ese encuentro personal y comunitario con el Señor en la Eucaristía,
y perseveraron firmes en su fe hasta el fin de su vida terrena, de su peregrinación por este mundo. ¿Qué puede significar hoy para nosotros compartir la vida de Cristo, participar de su vida en la Eucaristía? Pues considero que debe llevarnos a tener los mismos sentimientos y a reproducir las mismas actitudes de Cristo Jesús. Comulgar con la vida de Cristo es hacer de mi propia vida una ofrenda de amor, un amor afectivo y efectivo, que no conoce fronteras, que llega a los más alejados y necesitados. Recordemos que no hay Eucaristía sin fraternidad, sin comunión con los hermanos y hermanas, porque la vida de Cristo es la vida de aquel que pasó haciendo el bien para todos. No todos los católicos han comprendido bien la centralidad que la Eucaristía tiene en nuestra vida cristiana, especialmente la dominical, la del Día del Señor que celebramos hoy, la cual no se puede sustituir o reemplazar por ningún otro acto religioso o devocional, los cuales pueden complementar o enriquecer la fe, pero ninguno es tan vital e importante como la Eucaristía, que nos da la misma vida divina, que nos hace partícipes desde ahora de la vida eterna, que nos permite permanecer en Cristo. Ninguna familia católica ni ninguna comunidad cristiana se edifica si no tiene su origen y meta en la Eucaristía. Y para que la vivencia de la misa sea auténtica y plena, debe conducir tanto a las obras de caridad y a la mutua ayuda, como a la acción misionera y a las varias formas de testimonio cristiano. No hay duda que un santo rosario, un santo vía crucis, un acto devocional a los santos, una procesión con una imagen en su fiesta patronal o las procesiones de Semana Santa pueden ayudar a fortalecer la fe, pero una celebración de la palabra en ausencia del sacerdote siempre es limitada, y por eso existen algunos párrocos las preocupaciones que algunos católicos se acostumbraron a las celebraciones de la palabra en sus comunidades, y teniendo la oportunidad de asistir a la Eucaristía en el domingo o cuando se visitan las comunidades, algunos creen que basta con la celebración de la palabra, y no es así. Por eso la Eucaristía no puede ser sustituida por ningún acto de piedad. Lo pueden enriquecer, complementar, pero nunca igualar o sustituir. Si todos los católicos participaran en misa el domingo, no tendríamos espacio en nuestros templos, porque serían insuficientes o tendrían que promoverse más Eucaristías. Es verdad de que muchos hermanos de las comunidades rurales no pueden participar presencialmente, pero las celebraciones de la palabra ciertamente son una suplencia, pero deberían ser temporal, no algo definitivo o comparado a la Eucaristía. Indudablemente que aquellas comunidades donde no solo se celebra la palabra, sino también los ministros pueden distribuir la Sagrada Comunión, pues es mejor. Pero tampoco se pueden acostumbrar siempre a hacer lo mismo,
porque no se puede distribuir tampoco la Sagrada Comunión de manera permanente si no hay un esfuerzo en las personas de reconocer si viven una condición digna para recibir al Señor o si necesitan acercarse a recibir el perdón de los pecados para poderlo recibir dignamente. Cuando damos la comunión decimos el cuerpo de Cristo, no es pan de trigo. Y ustedes responden amén. Un amén que expresa dos cosas, es así es. Creo que lo que veo bajo las especies de pan es el cuerpo de Cristo y quiero alimentarme con él. Creo que Cristo viene a mí para fortalecerme en las luchas diarias de la vida y así ser una imagen suya ante los demás. Dios quiera que los frecuentes encuentros con el Señor en la comunión nos vayan transformando poco a poco, nos vayan santificando cada vez más hasta llegar a cristificarnos. Es decir, como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y eso sucede cuando comulgamos. Pero no debemos de olvidar tampoco que la auténtica comunión con Cristo debe ser expresión de la comunión con los hermanos. Entre las normas litúrgicas, pues existen las dos posibilidades de recibir la Sagrada Comunión en la mano o directamente en la boca. Durante la pandemia, pues fue obligado recibir la comunión en la mano, pero deben saber todos de que más o menos ha pasado la pandemia, aunque siempre hay algunos brotes de ese virus. Pero lo más indicado es recibir la comunión directamente en la boca. Y si se recibe, se debe recibir dignamente y comulgar o enfrente del sacerdote, del obispo, un ministro o a un lado, pero no pueden llevarse la comunión. A veces hay algunos que uno cuando le da la comunión como que se la arrebatan de la mano y eso es una manera indigna de recibirla. Y corre el peligro también algunos de llevársela y de no comulgar, llevársela a otras personas, quién sabe quién. Por eso lo más indicado es comulgar en la mano, o si se comulga, se pide en la mano, pues que sea dignamente y que sea expreso, porque a veces confunden, a veces pone la mano muy baja, entonces yo se los doy mejor en la boca, pero debe ser dignamente recibida. Pero que sepan estas condiciones. Durante la pandemia se obligó a darla todos en la mano, pero ahora ya no. Se puede, por supuesto, siempre recibir en la mano, pero de manera digna. Por eso que de verdad ahora que este año que hemos celebrado en Guatemala los 500 años de haberse celebrado la primera Eucaristía, ojalá que todos estos domingos, pues este hermoso discurso del pan de vida de San Juan, fíjense que desde la multiplicación de los panes es hasta el final, el último versículo del domingo pasado, que es el primero que aparece hoy, es cuando se habla explícitamente de la Eucaristía. Los demás hablaban pues de Cristo mismo como pan vivo bajado del cielo, pero en su persona, en su palabra, y de ahí que es un discurso maravilloso que nos lleva, verá, el simbolismo de la multiplicación de los panes queda atrás, lo material. No busquemos lo perecedero, sino busquemos a Cristo, el único que puede darnos pan de vida eterna. Y que de verdad valoremos la Eucaristía, nunca creamos
que con otros actos de piedad puede ser sustituida y que fortalezca nuestro caminar mientras peregrinamos en este mundo hacia la casa del Padre. Que así sea.